quizás cuando salgamos a Facebook. Y ahora le damos un minutito a Brian para salir por Facebook y arranca. Michelle y Sofía tienen la charla. ¿Cómo? Estoy preguntando a Michelle o Sofía si tienen la charla, por si pasa algo. Sofía la está bajando. Ok. Bueno, buenísimo. Ya es la hora, estamos en punto. Bienvenidos a los que ya están en Zoom y a los que están sumándose ahora en breve por Facebook Live. Les recuerdo que este es el último de los 4 encuentros de este curso, llamado Curso de Shoah y Holocausto por los Caminos de la Memoria con el Museo Interactivo Judío de Chile, que lo hacemos en coordinación con el CIS de Costa Rica, Yad Vashem de Costa Rica, Shevet y B'nai B'rith de Chile, y es justamente en esos Facebook en donde va a quedar subida esta charla, igual que las 3 anteriores. Y hoy vamos a tener el placer de estar nuevamente con Beate, que nos acompaña con la última charla que tiene como título Justo entre las Naciones, y nos va a responder la pregunta de si son personas como tú y como yo. Así que bienvenidos nuevamente. Vamos a darle la palabra a Beate para que empiece su clase. Bienvenida. Muchas gracias, Maggie. Buenas tardes, buenas noches. Desde Chile esta vez, esta va a ser, como ya dijo Maggie, la última charla del ciclo del curso Shoah Holocausto, y esta vez voy a hablarles de un tema, digamos, bastante positivo dentro de todos los temas que puede haber relacionado con la Shoah, ¿no? Que son los justos entre las naciones, que después lo voy a explicar bien, que fueron personas no judías que salvaron la vida a judíos durante el Holocausto. Quizás algunos no me vieron, me voy a presentar brevemente. Soy Beate, trabajo en el Museo Interactivo Judío de Chile, estoy a cargo del Departamento de Educación, soy lingüista de origen, que es especialista en lenguas, y tuve el placer de haber trabajado durante 7 años en el archivo de Yad Vashem, donde durante casi 2 años estuve a cargo de un grupo de más o menos 10, 12 personas que trabajamos para el Departamento de Justos entre las Naciones. Así que tuve la oportunidad de ver los archivos, los testimonios de muy cerca, en realidad. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si se ve. Se ve. Se ve. Ocultar. Ok. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Bueno. Todo bien. Bueno, todo bien. Ok, porque yo en este momento ya no los veo a ustedes. Bueno, los justos entre las naciones, personas como tú y yo. Maggie dijo que al final les voy a responder esa pregunta, no estoy segura si lo voy a poder hacer. Tenemos que trabajar un poco juntos, pensar juntos. Y otra vez, los justos entre las naciones son personas que recibieron del memorial Yad Vashem, que es el memorial del Holocausto, que se encuentra en Jerusalén, en Israel, el título de los justos entre las naciones. Lo que se ve acá en la foto es el Jardín de los Justos, que es parte del campus de Yad Vashem. Ahora no sigue. Bueno, ¿de qué se trata ese título? Después de la Segunda Guerra Mundial, se sintió la necesidad entre el pueblo judío de recordar a los mártires, a los héroes de la Shoah, con una ley establecida por la Knesset. Esto ocurrió en el año 1953, y el título se llama Justo entre las Naciones. El origen de esa denominación es Maimónides, que en los escritos dijo así,
los justos de las naciones del mundo tendrán parte en la vida eterna. Quiere decir, los no judíos que observan las 7 leyes de Noah tienen un derecho a la vida eterna. 10 años después que se estableció esa ley en Israel, ya Yad Vashem, que estuvo encargada de entregar ese título, comenzó a entregar ese reconocimiento. Ahora, ¿de qué consiste? No es un premio monetario. Los justos reciben un documento, un certificado o diploma, si quieren. Hay un ejemplar aquí en la foto, y una moneda donde hay un dicho engravado de la Mishnah, que son escritos sagrados del judaísmo, que dice así: aquel que salva una vida es como si salvara un mundo entero. Es importante imaginarse, por ejemplo, no importa si la persona salvó a una persona o a miles de personas, es el mismo título, el mismo certificado, etc. Un poco, no sé si saben qué significa Yad Vashem. Yad significa lugar, y Shem significa nombre. Quiere decir, Yad Vashem es el lugar donde se honran, donde se recuerdan los mártires y los héroes de la Shoah. Y lo más interesante para nuestro tema ahora, que en esa ley estaba del comienzo incluido que había que honrar también a las personas no judías que habían salvado a judíos. Hasta hoy, quiere decir hasta el año pasado, Yad Vashem ha reconocido más de 27.000 justas. Aquí vemos algunas fotos que ya nos muestran un poco la diversidad de esas personas. Hay una monja también, hay personas que parecen ser campesinas, otras más bien de un ámbito urbano. Y ese tema de la diversidad va a ser importante para lo que vamos a mostrar en lo que sigue. Para introducir un poco el sentimiento que tuvieron la mayoría de los salvados, quiero presentar aquí el caso de Primo Levi, no presentar el caso, pero citarlo, mejor dicho, que Primo Levi era un judío italiano, él era químico y estuvo en Auschwitz, ¿sí? Sobrevivió a Auschwitz, y el que lo salvó, el que lo ayudó a sobrevivir fue un italiano, un albañil muy sencillo, que estaba trabajando contratado en Yad Vashem, en Auschwitz, cuando se empezó a ampliar el campo, ¿ya? Ellos se hicieron amigos porque parece que eran de la misma zona, hablaban el mismo dialecto. Levi era de Torino y Lorenzo también era de esa zona. Lo que dice Levi de su salvador fue lo siguiente, aquí dice: creo que fue realmente gracias a Lorenzo que estoy vivo hoy, y no tanto por su ayuda material, sino por haberme recordado constantemente con su presencia que existía todavía un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y completo, por el que valía la pena sobrevivir. Y interesante que Levi menciona que no solamente era importante la ayuda material, porque Lorenzo le llevaba comida todos los días, algo de comida extra y también ropa para que no sufriera de frío, pero que también su presencia le daba esperanza, le daba confianza en que podía haber un futuro mejor. Tanto la gratitud de Levi que a su hijo le puso el nombre Renzo, y a su hija Lisa Lorenza. Bueno, eso respecto a la gratitud del pueblo judío hacia las personas que ayudaron a sobrevivir, dicho por Primo Levi. Ahora vamos a ver un poco a la parte técnica. ¿Cuáles son los requisitos para que el título es otorgado? El primero es que esa persona no debe ser judío. Ese es un título explícitamente para personas no judías que salvaron la vida a judíos. Deben haber ofrecido ayuda sin recibir ningún tipo de recompensa a cambio. Bueno, hay que decir que hubo muchos casos que personas no judías ayudaron a judíos y recibieron alguna recompensa. Ya eso no tenía nada malo, siempre que no lo habían hecho solo por el dinero. Pero para ese título no pueden haber recibido recompensa, deben haber arriesgado su vida. Este es un criterio bastante complejo, y por ejemplo en el caso de diplomáticos
que fueron reconocidos, este requisito no se aplica de la misma manera que a los otros, porque los diplomáticos gozaban de inmunidad diplomática y no, en el fondo no arriesgaron su vida, pero el criterio se cambia a un criterio de que deben haber actuado en contra de las indicaciones explícitas de sus gobiernos. Vamos a ver después un caso. Y por último, el salvataje o el rescate debe estar confirmado por testigos. Eso también no siempre es fácil. Por ejemplo, a esta altura ya quedan casi nada de testigos oculares, por ejemplo, de ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, habían también niños que fueron testigos y hubo un caso en Israel, por ejemplo, que el único testigo ocular era un niño de 8 años y hubo muchos problemas, al final sí lo reconocieron. Bueno, eso respecto a los requisitos. Y vamos a hablar un poco de la psicología. Bueno, yo no soy psicóloga, así que yo estoy citando nomás de la psicología de lo que se piensa es la personalidad del rescatador o de la rescatadora. Aquí estoy citando a Karen Kadish en un artículo del año pasado que empieza a recordarnos que ya en el siglo XIX, en 1830, el filósofo francés Auguste Comte introdujo el concepto de altruismo. Altruismo, de la palabra alter, de latín, alter es el otro, ¿no? Que son actos de preocuparse desinteresadamente por los demás. Ahora, hay críticos que dicen que Comte fue un poco extremo porque él pensó que solamente valían ese tipo de actos que hacían feliz al otro, casi negando a sí mismo. Más pragmático ya fue el sociólogo francés Émile Durkheim, que dijo: el altruismo no es un adorno de la sociedad, sino su base fundamental. Eso es súper importante porque ahí entendemos que sin una actitud altruista de las personas, una sociedad no puede funcionar. Mark Klempner, que es un historiador y también un folclorista interesante, él constata que los rescatadores tienen 3 características en común, según él, que en su infancia tuvieron algún modelo de comportamiento altruista en la familia, por ejemplo, que se ayudaba a los pobres, ¿no? Y que las familias no hacían diferencia entre nosotros y ellos, el otro, los otros no eran diferentes, no tenían menos valor que nosotros, la familia, ¿no? Que el pensamiento crítico y decisiones independientes fueron inculcados en su educación. Eso puede haber sido a través de la familia o también en el colegio. Que esas personas aprendieron a no pensar demasiado antes de actuar. Esto es un aspecto interesante, encuentro, porque está diciendo que esas personas generalmente actuaban en forma más bien espontánea. Quiere decir, así lo interpreto yo, seguramente si hubieran pensado más y más y más, quizás hubieran dado cuenta que la situación era muy arriesgada para ellos y su familia, y quizás no hubieran actuado así. La persona que más investigó sobre los rescatadores es Eva Fogelman. Ella es una psicóloga estadounidense y ella llega a conclusiones semejantes que Klempner, porque dice que los rescatadores tienen un alto nivel de empatía, vienen de familias cariñosas, no tienen miedo a la autoridad, tienen la capacidad de decir lo es lo correcto en forma independiente, y dice que el 80% tuvo un modelo de comportamiento, en este caso altruista, similar a lo que dice Klempner. Y el 90% aprendió la tolerancia y la aceptación del otro. Bueno, Eva Fogelman establece 5 perfiles psicológicos de rescatadores durante el Holocausto, y esto lo vamos a revisar. El primer grupo son los rescatadores morales, ¿ya? Y ella subdivide ese grupo en 3, los rescatadores religiosos, y yo ahí me permití agregar algo entre paréntesis, porque como ya dije al principio, yo tuve acceso a
por lo menos 3.000 archivos, testimonios, cuestionarios que hicieron a los rescatadores, y hay como respuestas que se repiten, ¿no? Y una persona religiosa pudo haber dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un principio para mí. Un rescatador espiritual pudo haber dicho, yo siempre he sentido que la vida es sagrada, o el propósito de la vida es servir, actuar con compasión y voluntad de ayudar al otro. Y los rescatadores emocionales, todos ellos son los rescatadores morales. Los niños me daban pena, sentí que tenía que hacerme cargo, sentía compasión. Era gente inocente y alguien tenía que hacerse responsable. En el segundo grupo son los, según Eva Fogelman, los rescatadores judeófilos, ¿no? Por ejemplo, vecinos. Pudo haber dicho un vecino, nuestros vecinos eran judíos y además eran amigos nuestros. En ningún momento pensamos no ayudarles. O soy estudioso de la Biblia y siempre he admirado el pueblo judío. Esas personas también hubo. Los profesionales que ella llama preocupados, ¿ya? Por ejemplo, un médico, un dentista, por ejemplo, aquí hay una cita verdadera, dijo, yo no hacía diferencia entre pacientes judíos y no judíos, eran pacientes, ¿no? O un diplomático, como cónsul, estaba acostumbrado a resolver problemas. Con los refugiados judíos fuimos un poco más allá, pues conocíamos bien la situación en que se encontraba. Los rescatadores en redes, estos grupos se dieron mucho, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Eran personas que eran miembros de ciertos grupos, iglesias, estudiantes, ¿no? Alguien así pudo haber dicho, éramos grupos que funcionaban en iglesias, universidades y en oficinas de partidos políticos. Protestábamos contra el régimen nazi, hacíamos sabotaje. Ayudar a los judíos fue una consecuencia lógica de nuestras convicciones. Quiere decir, para ellos, la ayuda a los judíos fue parte de su actitud contra los nazis ocupantes. Y por último, los niños salvadores, un grupo bien importante, que vivieron esta situación de una manera bien diferente. Así un niño pudo haber dicho, yo era muy joven, ayudaba a los papás, pero entendía que no tenía que hablar con nadie sobre la señora que estaba escondida en el sótano. Esto esconde unas situaciones que yo he leído muchas veces, que era sumamente peligroso que los niños supieran demasiado sobre personas que estaban escondidos porque podían hablar con amigos en el colegio. Y esto era muy peligroso para la familia y también para los judíos que estaban ahí escondidos. Era muy peligroso, dice otro, pero había un poco de aventura en eso. En esos tiempos pensaba así. Así, este es, según Eva Fogelman, la lista de los 5 perfiles de estas personas que son los justos entre las naciones. Y por último, un poco de teoría, es un estudio antiguo de Darley y Latané que establecen 5 etapas del salvataje, ¿ya? Que es bastante lógico, pero hay que imaginarse que estas etapas pudieron ocurrir en situaciones específicas muy rápido, en segundos o minutos, ¿no? Primero hay que percibir una situación de injusticia. Entre paréntesis, hay que querer percibir, yo puedo agregar. Hay que tomar conciencia de que esas personas necesitan apoyo. Y 3, muy importante, tomar responsabilidad y ofrecer ayuda, ¿ya? En muchos casos, las etapas llegaron al número 2 y se decidió no ayudar. Pero en el caso que gente tomó responsabilidad, elegían una forma de ayuda y el último paso, implementar la ayuda. Como ya dijo, todo ese proceso pudo haber demorado en una persona un par de segundos. Imagínense, hubo muchos casos así. Por ejemplo, una campesina polaca está en su casa con sus hijos y llegan judíos que se escaparon de algún gueto, golpean la puerta y obviamente necesitan ayuda.
y ella tiene que decidir rápidamente, porque es una situación peligrosa, cómo va a actuar, si les va a ofrecer ayuda, si los va a esconder o no. En muchos casos, por eso lo cuento, es un caso como bastante típico también. El hombre de la casa del marido estaba trabajando en el campo y se encontraba con la, entre comillas, sorpresa de que habían judíos escondidos en su casa. En el mejor caso podían quedarse, en otros casos no estaban de acuerdo entre ellos y los judíos se tenían que buscar otro lugar. Bueno, para mostrar un poco la diversidad de los rescatadores, puse aquí una lista de ocupaciones y religiones, pertenencias a partidos e instituciones que yo recuerdo de todos estos archivos que tuve acceso. No lo voy a leer, por supuesto, si ustedes pueden mirar de qué se trata. Y solo puse una foto acá de uno de los rescatadores, que era un dueño y director de un circo en Alemania, Adolf Althoff, que escondió una familia de artistas, les dio un seudónimo y les dio trabajo durante 5 años durante la guerra. Así que hubo de todo, ¿no? Curas, músicos, estudiantes. Y después yo les voy a mostrar un par de casos y les voy a contar las historias. Y vamos a ver unos videos si tenemos tiempo, sí. Bueno, entonces la gran pregunta primero es, ¿cuál es realmente el perfil de los justos? Y para mostrarle un caso bastante polémico, pero un caso muy, muy conocido, por la famosa película La lista de Schindler, les muestro acá una foto de Oskar Schindler, que era austríaco, que la muy conocida historiadora Deborah Lipstadt lo llama el justo malvado. Ya en inglés es the rogue righteous. El justo malvado quiere decir un justo que tenía un perfil bastante, digamos, cuestionable, ¿no? Él era miembro del Servicio Alemán de Inteligencia, era miembro del partido nazi, no es el único justo que fue miembro del partido nazi. Hay fotos en que se le ve el, ¿cómo se llama esto? La insignia del partido en su chaqueta. Él fue oportunista, compró una fábrica de dueños judíos arianizada, quiere decir, la consiguió a un precio muy bajo, y se aprovechó de los trabajadores judíos esclavizados. Y inicialmente, por supuesto, actuó para su propio beneficio, porque se podía enriquecer de esa forma muy, muy bien. Conocemos su historia y sabemos que también cambió después de idea, de actitud, y salvó unos 1.200 judíos que después de la guerra le ayudaron mucho. Él se sintió tan unido al pueblo judío. Él está enterrado en Jerusalén. Aquí abajo hay una foto del funeral. Sin embargo, su mujer, por ejemplo, que uno a veces se olvida, Emilia Schindler, que también fue declarada justa entre las naciones, lo decía cosas no muy buenas sobre él, que era un bebedor y un mujeriego. Así que un perfil bastante especial que tenía Oskar Schindler. Les presento 2 casos que seguramente escucharon, justos bastante famosos por su historia muy, muy, ¿cómo se llama?, valiente y trágica, como es el caso de Raúl Wallenberg, que era sueco, un muy joven diplomático sin ningún tipo de experiencia diplomática, que estaba estudiando en Estados Unidos y le pidió un organismo norteamericano irse a Hungría y preocuparse de la situación de los judíos allá, que estaban en peligro ser deportados a Auschwitz. Estamos hablando del verano del año 1944. Y él, con su actuar, impidió la deportación de decenas de miles de judíos, distribuyendo certificados de protección, ¿ya?, expedidos por la legación sueca. Él también creó hospitales, comedores públicos y casas seguras, casas que fueron adquiridas, se colocaba la bandera sueca y eran lugares seguros para los refugiados húngaros. El otro caso
más conocido es el caso de Irena Sendler, de Polonia. Ella era una trabajadora social y jefa de la sección de niños de Żegota. Żegota era la organización, era parte de la resistencia polaca, de la resistencia no judía polaca, que se hacía cargo de salvar a judíos, y ella era jefa de la sección de niños. Ella ayudó a sacar unos 2.500 niños del gueto de Varsovia y le daba a cada niño una nueva identidad, pero ella se cuidó, anotaba en papelitos los nombres verdaderos, en lugares donde se encontraban estos niños, y los guardaba en un jarro. Por eso vemos aquí una foto de un jarro. Ella fue arrestada, los alemanes se dieron cuenta que algo pasaba, fue torturada, pero no dio ningún nombre de nadie que estaba involucrado en ese rescate, y al final condenada a muerte, pero fue rescatado por Żegota, por sus compañeros de resistencia, porque sobornaron a los nazis. Yo les quiero mostrar, ojalá que funcione, un pedacito de una película que se llama, bueno, la verdad que tiene varios nombres en castellano, El corazón valiente de Irena Sendler se llama. Vamos a ver un trocito. A partir de hoy, oficialmente, yo soy responsable de cualquier epidemia de tifos. ¿Sabe que eso es imposible? ¿Qué estaban pensando? Claro que es imposible. Ese es el punto. Si no puedo ayudarme, ¿cómo puedo ayudarla? Quiero pases del departamento de salud. 4. No, tal vez 5 uniformes de enfermera. ¿Eso es todo? Tal vez un vehículo grande. Buscaremos huérfanos e indigentes en el área del mercado, y ciertas familias ya contactadas ubicarán a los niños. Uno de los choferes del Dr. Makowski se ha ofrecido, Piotr Lapinski. Señorita Irena, hola. ¿Qué tal? Hola. Gracias, Piotr. El señor Lapinski roció para el tifus. ¿Conoce el riesgo? Oh, son problemas pequeños. No me preocupan. Usaremos mi camión. Se lo ruego, no lo separe. Lo siento, eso no es posible. No, por favor, entienda. Así pase lo que pase, siempre se tendrán uno al otro. Con un error, con una palabra en yiddish, se les podrían complicar las cosas. ¿Y cómo voy a encontrarlos? Llevaré un registro de dónde los ubicamos. Lo prometo. Lléveselo. Váyanse ya. Bueno, esa escena muestra toda la tragedia que hubo, por ejemplo, esa escena cuando tenían que separar a los mellizos gemelos porque era peligroso mantenerlos juntos. En la foto arriba vemos una niña, es la famosa niña de la cucharita. Esa fue un bebé de 6 meses que fue, claro, sedado, metido en una caja y sacado del gueto de Varsovia. Y la mamá le puso una cuchara con su nombre grabado, era seguramente un regalo de bautizo, y así pudo ser identificado fuera del gueto, y vivió, esa niña vivió. Bueno, ahora les voy a mostrar 7 casos de justos no tan conocidos, más brevemente, con un perfil que se imaginan que es bien especial, porque la primera que aparece acá fue una reina, la reina Elizabeth de Bélgica. Ella era una princesa alemana, se casó con el rey Alberto I de Bélgica, y ella tenía muy buenos contactos con los nazis que estaban ocupando Bélgica,
y se arregló para salvar a mucha gente, entre ellos niños judíos. Dicen, no hay un número exacto, pero que fueron cientos de niños de judíos que ella salvó la deportación. Leopold Socha, un hombre polaco que trabajaba en las cloacas de la ciudad de Lvov. ¿Ya? Es un caso bien especial. Él un día, durante su trabajo debajo de la tierra en la cloaca, junto con su compañero de trabajo, descubren a un grupo de judíos que se habían escapado del gueto y se estaban escondiendo ahí. Y él al principio, recibiendo dinero, les ayuda con comida, con ropa, y después de un tiempo ya los judíos no tenían plata para ofrecerles y él siguió, ese es el punto, él siguió ayudándoles, y no solamente con comida y ropa, sino también les proporcionaba libros de rezo, por ejemplo. Y esa historia es bien trágica porque durante esos 14 meses que aguantó ese grupo, no todos sobrevivieron, más o menos la mitad falleció. Ellos también se encargaron de sacar los cuerpos de ese lugar. Y aquí dice Socha también era ladrón, no tenía un perfil así intachable, pero salvó a esos judíos. Y también aquí les voy a mostrar el trailer de una película excelente de la directora polaca Agnieszka Holland, que se llama, también tiene diferentes títulos en castellano, en inglés se llama In Darkness se llama, y en castellano Entre sombras o Luz en la oscuridad también se llama. Uğraş zatkał. Witaj, brate! Йому можна було уфати. Бульма. Бульма. Nieszczęsne biedaki. Żydy są takie same jak my. Słuchajcie, znam kanału lepiej jak własną kobietę. Jaką? 500 kwiatów dziennie. Robota ciężka. W zeszłym tygodniu pana żona nie miała jeszcze ani grosza. Co nagrodę, kto wskaże Żyda. Kupa ludzi niezły pieniądz na tym robi. Bóg ich za to skaże. Znalazłem Żydów! Żydzi! Znalazłem Żydów! Od samego początku pod moim nosem ukrywasz Żydowa! Zdradziłeś mnie! Nastawiam życie swoje, mojej formuły w imię czego. Du wirst weitermachen. Doch. Bueno, realmente recomiendo esa película que es muy interesante. En la foto que vimos al final es una de las escenas finales donde las personas, en este caso los niños, salen por fin a la luz del día después de 14 meses en la oscuridad. Esta señora, la doctora Adelaide Oval, era una psiquiatra, psiquiatra francesa, que por un caso que ella cruzó la frontera entre la Francia ocupada por los alemanes y la parte de Francia de Vichy, la arrestaron y la metieron en la cárcel, y ella se quejó de cómo estaban tratando a unas mujeres judías que también estaban en la cárcel. Por eso la declararon amiga de los judíos y la mandaron a Auschwitz. Bueno, es una historia muy compleja, difícil contarla en un par de palabras. Ella, como ya la llamaban amiga de los judíos, ella se confeccionó un brazalete que está aquí en la foto, que dice Amie des Juifs, amiga de los judíos, y por supuesto provocaba a los nazis mucho con eso.
Ella tuvo que trabajar en esterilizaciones forzadas, pero se negó a participar en experimentos médicos con mujeres, ¿no? Mengele la llamó, pero ella se negó, no le pasó nada, sobrevivió a Auschwitz, lamentablemente se suicidó después de unos años. Daniel Timgina era un monje, nadie lo conoce mucho, en un lugar en Ucrania que se llama Uniov, un lugar pequeño, y era director de un orfanato. Él ahí escondió a 3 niños judíos, y él les explicó que los tenía que bautizar para protegerlos, pero en ningún momento quiso hacerlos cristianos, digamos, y también aseguraba la identidad judía de los niños. Él les decía, ustedes son judíos, pero tienen que pasar por eso porque se tienen que salvar de los nazis, ¿no? Aquí lo vemos en una foto con un grupo de sus huérfanos. Wilhelm Hosenfeld, como para ampliar el perfil, ¿cierto?, de los justos, era un oficial de la Wehrmacht, alemán. También era miembro del partido nazi, también era miembro de la asociación de profesores nacionalsocialistas, y era profesor en un colegio. Y aquí lo vemos con uno de sus 5 hijos en la foto. Y este caso es famoso también un poco porque los que vieron la película de Roman Polanski, El pianista, que está basada en las memorias de Władysław Szpilman, que era un famoso pianista en esa época. Él es el oficial que sale en las escenas que cuando ya el pianista está en la parte alta, en un departamento en ruinas donde hay un piano, y él le lleva comida, le lleva un abrelatas y le salva la vida en el fondo al final cuando la situación era muy crítica ya para el pianista. Él murió como prisionero de guerra en la Unión Soviética, recién en el año 1957. Lo acusaron de ser espía, lo torturaron, en una de las sesiones de tortura tuvo un ataque al cerebro, quedó hemipléjico, no sé cómo se llama, hemipléjico, algo así. Muchas personas que él salvó se preocuparon de ubicarlos y de sacarlos de ahí, pero no lograron. Así que él murió ahí solo, sin reconocimiento. También tengo aquí el trailer, veámoslo un poquito, de la película El pianista, de Polanski. Este es el mejor pianista de Polonia y tal vez del mundo. Nadie interpreta a Chopin como usted. Espero que eso sea un cumplido. Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir. ¿Acaso no puedo correr el riesgo? Vamos a tener que trasladarte. Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada. Nadie sabe que está aquí, así que haga el menor ruido posible. Debería haberme quedado allí y luchar. No deje que le atrapen con vida. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Y si nos ultrajáis, no nos vengaremos. Vieron una escena muy corta donde está el actor que representa a Wilhelm Hosenmann. Aquí tenemos un diplomático, Aristides de Sousa Mendes. Él era el cónsul portugués en Burdeos, en Francia. Era abogado de profesión, diplomático de carrera, y tenía una familia muy grande, tenía 12 o 13 hijos, y ayudó a judíos que estaban estaban escapándose de Francia, o en el fondo de Alemania a Francia, y querían atravesar a Portugal para llegar a Estados Unidos. Y él entregó miles de visas a estos refugiados judíos, a pesar de que el gobierno de Salazar le había
prohibido explícitamente hacerlo. Cuando después de la guerra lo destituyeron de su cargo, también le quitaron su título de abogado y murió muy, muy pobre en el año 1954. Y por último, una estudiante de liceo que se llamaba Ida Brunelli, una italiana, que trabajaba como niñera en una familia de artistas, eran judíos húngaros, que la mujer era bailarina y el papá de los niños era cantante. Él fue expulsado de Italia y en Hungría lo enlistaron en el ejército, y la mujer, la mamá de estos niños, se murió de una enfermedad al corazón. Y Ida, a sus 17 años, se hizo cargo de estos 3 niños. Aquí vemos una foto de Ida con estos 3 niños en el medio, y los llevó a la casa de su mamá en un pueblo, y con la ayuda del alcalde sacaron los niños adelante. Se contactaron después con la brigada judía que estaba trabajando en Italia la semana pasada. Escucharon, ¿cierto?, a Udi Heimann, que él fue miembro de la brigada judía del ejército británico y estuvo en Italia. Entonces se contactaron y estos niños llegaron a Palestina. Dije por último, pero aquí tengo un caso que les quería mostrar, a pesar de que este señor, Sir Nicholas Winton, no fue reconocido por Yad Vashem. Ahora voy a aprovechar este caso para decir que, ¿cómo decirlo? Yad Vashem, como no tiene el monopolio de reconocer a alguien como justo tal, hubo muchas más personas que salvaron a judíos, también salvando su vida o con ayudas muy pequeñas, proporcionando comida, ropa, ¿no? Y ayudaron a judíos sobrevivieran. Pero los criterios de Yad Vashem son bastante rígidos y tiene que ser así, pero eso no quiere decir que hubo muchos otros casos. Nicholas Winton era, como dice acá, un banquero, filántropo, vivía en Londres, en Estados Unidos, y él organizó una operación realmente especial y rescató a 669 niños de Checoslovaquia, arriesgando su vida estando allá. Y él fue nombrado Sir Caballero en el 2003 por la reina Isabel y murió a los 106 años. Aquí lo vemos en el año 39 con uno de los niños que él salvó. Ahora, ¿se acuerdan? Uno de los criterios para reconocer a los justos es que no debe haber sido judío. Ahora, los padres de Winton se habían convertido al cristianismo, pero, y eso fue un caso bastante polémico en Israel, salió en los diarios, que para Yad Vashem en el fondo figuró como judío, y con eso no cumplía el criterio que no tenía que ser judío. Quizás vieron ustedes el video, que es muy emotivo, o sea, ahí se explica más o menos lo que él logró hacer.
Bueno, cierto que él no fue reconocido oficialmente por Yad Vashem, por un aspecto en el reglamento de Yad Vashem, pero claramente ha sido un justo también y vivió una vida muy larga, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿qué tienen en común? Resumiendo, una reina con un trabajador de cloacas, una doctora, un soldado alemán, un diplomático, estudiante y monje. Son personas como tú y yo, con la reina que tiene una profesión especial, pero con perfiles muy, muy diversos. Lo que tienen en común que realmente se atrevieron a salvar personas que quizás no cualquiera hubiera hecho, ¿no? Aquí les puse en una lista cuáles son los 10 países con más justos reconocidos, que está en el número 1 Polonia, con más de 7.000 reconocidos, y también en Latinoamérica tenemos a 9 justos reconocidos por Yad Vashem. Acá en Chile tenemos a 2, de los 9 reconocidos son 4 mujeres y 5 hombres, casi 2 diplomáticos. En la foto se ven los 2 árboles plantados en honor a Raúl Wallenberg y Irena Sendler, que mencioné al principio. No recordé que hasta los años 90 se plantaban árboles para los justos, y después se dejó hacer porque ya era un problema mantenerlos, ¿no? Esta es la entrada al jardín de los justos. Uno de los justos chilenos, Samuel del Campo, él fue cónsul chileno en Bucarest, Rumania, y ayudó a refugiados perseguidos judíos, dándoles pasaportes chilenos, y también claramente actuó en contra de las indicaciones del gobierno chileno. Por su actuar fue castigado, fue removido del servicio diplomático, y como es que se le perdieron las huellas, él falleció por ahí, por el 1960 en París. Ese tema para nosotros acá en Chile es interesante. Hay un también diplomático chileno que se llama Schindler, justamente, pero no es familiar, que escribió un libro sobre la situación de la migración judía a Chile y todos los problemas que hubo. Quizás mi colega lo pueda poner en el chat, sí sería interesante leer este libro. Y al final María Edwards McClure, también justa chilena, que era miembro de la resistencia francesa, y trabajó como voluntaria en el hospital judío Rothschild en París y rescató a niños judíos. La Gestapo la torturó porque también se dieron cuenta, similar que en el caso de Irena Sendler, que algo ella estaba haciendo, que estaba ayudando a los judíos, y ella gastó su fortuna personal que tenía y usó sus conexiones, sus buenas conexiones que tenía para salir de esas situaciones difíciles, ¿no? Tenemos, a ver si tenemos tiempo, yo creo que sí, hay un video que nos prestó un canal de televisión de Chile que cuenta su historia. El embajador en ese entonces le ofreció a todos los chilenos, te fijas, un barco para que inmediatamente se devolvieran, y mi abuelito se desistió. Que no vino, porque permanecía ahí. Entonces no sabían lo que ella en verdad estaba haciendo. El hospital de Rothschild era el lugar que fue designado por los alemanes para la única parte donde podían tanto trabajar los doctores judíos, en ningún otro hospital de todo París, y también donde debían ser atendidos los pacientes judíos. María aceptó de inmediato y se integró como asistente social, lo que además le daba una cubierta para la resistencia. Decenas de niños judíos llegaban al hospital, algunos de 2, 3, 4 años, incluso de días de nacido. María no podía quedar indiferente a lo que estaba viendo. Fue así como María, junto con otros funcionarios del hospital, decidió planificar distintas medidas para salvar a los niños. Y María lo tomó en brazos bajo su capa, una niña de 20 kilos, la esconde
sale, se despide, ella no tenía control de salida. Cuando llegó a su apartamento, llamó a otros miembros de la resistencia para que fueran a buscar a la niña. Los niños que ella sacó desde el hospital los sacó porque el próximo lugar era el campo de concentración. Y toda esa gente no sobrevivió. La mayoría de ahí partían a Auschwitz, con un paso intermedio, pero era finalmente Auschwitz. Y si los niños hubiesen ido con sus padres, el destino hubiese sido exactamente el mismo. Yo creo que ella siempre tuvo conciencia del riesgo, siempre. Ella no era una mujer sin cabeza o que actuara a la loca, sino que tenía conciencia del riesgo, pero ella a la vez decía, vale la pena. Pero como bien dicen en el reconocimiento justo entre las naciones, quien salva a uno salva a la humanidad. Bueno, solo para aclarar, por supuesto, la que hace María Edwards es una actriz, ¿no? Aquí estamos muy orgullosas de contar con la historia de María Edwards, y la bisnieta que habla en la película, María Angélica Puga, apoya a nuestro Museo Interactivo Judío de Chile, dando charlas frente a diferentes grupos, también a colegios, que nos importan mucho la educación y mostrar que hubo personas especiales que actuaron ayudando a los judíos en una época que eso no era la normalidad. Para terminar, quiero leer el testimonio muy sencillo. ¿Se acuerdan de la niñera Ida Brunelli? Que cuando Yad Vashem le pide un testimonio escrito y llenar unos cuestionarios también, ella muy sencillamente escribe lo siguiente: yo era la niñera de Fiorenza, Lisetta y Alessandro. Antes que falleciera su mamá, me hizo prometer que yo iba a cuidar a los niños. Los llevé a casa de mi mamá y los criamos con la ayuda del alcalde del pueblo. Cuando encontramos a sus parientes en Palestina, me tuve que despedir de ellos. El más pequeño lloraba, corriendo detrás mío. Me llamaba por mi nombre, pero yo no podía ir con ellos. Con estas frases, ella muy sencillamente describe ese acto tan especial, ella a la edad de 17 años, haciéndose cargo de 3 niños. A propósito, el niño, Alessandro, después en Israel, fue el director del Ministerio de Ciencias y Investigación. Un personaje importante. También Irena Sendler dijo, hice lo que había que hacer, debí salvar a más. Esta es una frase que ella repitió muchas veces. Ella pensó durante toda su vida que los 2.500 niños que ella salvó no era suficiente, que pudo quizás haber salvado mucho más. Y Oskar Schindler dice, tenía que ayudarles, no había alternativa. Es decir, una decisión clara, hacer los correctos en esas situaciones difíciles. Bueno, al principio pusimos una pregunta, ¿no? ¿Estos justos a ustedes les parece que eran personas como tú y yo? Sí y no, yo creo. Podemos justificar las dos respuestas. Sí, porque eran de diferentes perfiles, tenían educaciones normales, profesiones comunes, la mayoría en realidad, pero también por otra parte eran especiales por lo que se atrevieron a hacer, dándonos un ejemplo, como en situaciones adversas no tenemos que ser lo que se llama en inglés los bystanders, ¿no? Las personas que miran que alguna injusticia pasa y no un upstander, una persona que actúa, que hace un cambio. Y para despedirme, les voy a mostrar una foto que un dron sacó el año pasado en China, en julio de 2020. ¿Qué es lo que se ve en esa foto? Ahí se ve un tren, hay varias fotos, también algunas más precisas. Hay un tren desde donde bajan
grupos de presos uniformados, con los ojos vendados y con las manos atadas. Hay otras fotos donde ellos están sentados en filas en el piso. Y se trata de miembros de la minoría de los uigures, que ustedes seguramente escucharon en las noticias, que es un grupo que en China los llevan a centros de reeducación y no sabemos muy bien lo que pasa en estos centros, las familias no han escuchado de ellos. ¿Por qué puse esa foto al final? Porque aquí claramente, si nos acordamos de las 5 etapas del salvataje, ¿no? Aquí claramente hay una situación de injusticia que lo podemos percibir, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Esto pasa muy lejos en la China, quizás me da rabia, quizás, por ejemplo, yo este año me compré una bicicleta hecha en China, quizás no tendría que haberlo hecho, deja una sensación de impotencia, ¿no? Y bueno, con esas reflexiones quiero terminar mi presentación y nos quedan 2 minutos. Bueno, quizás hay 1 o 2 preguntas que yo puedo contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beate. Como siempre, es un placer escucharte y el contenido ha sido excelente. Yo creo que hablo por varios acá y nos vamos a ir a ver las películas que recomendaste y los libros después de que terminemos acá. Que vamos a compartir igual las recomendaciones de Beate en Facebook para que las tengan y no se pierdan. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, compartir algo, aprovechando que tenemos al museo acá con nosotros. Por ahí preguntarle a Michelle cuáles son las reacciones que suele tener la gente que no es judía, que suele ir al museo con este tipo de charlas y este tipo de información. Bueno, tienen muchas preguntas, se nota que les interesa saber, que no sabían, y claro, de todas maneras no se emocionan tanto como uno quizás esperaría, o sea, cosas que a uno quizás le llegan al corazón. Para los visitantes que nosotros tenemos es una historia, ok, qué pena lo que les pasó a otros. Lo que cuesta es decir, esto no le pasó a otros hace mucho tiempo, pasó hace poco tiempo y a personas que eran iguales a ti. Ese yo creo que es el gran desafío, más que el desafío de entregar información, que eso sí hay técnicas y lo sabemos hacer. Pero en general es muy bueno, los niños salen muy sorprendidos, los profesores me dicen, mira, a la vuelta en el bus se vinieron callados, como que se quedaron pensando. Eso yo creo que ya es un indicador de éxito, cuán callados vuelven los niños. Exacto, he visto muchos buses llegando al museo y sí es una tarea ardua que hacen desde hace años. Ahí que dice Sofi que para el 2022 van a tener la muestra nueva abierta, que ya de por sí es increíble la que tienen, yo me acuerdo. Y cuéntenos un poquito qué es lo que se viene de nuevo para el museo, qué es lo que están preparando sin contar todo, si se puede. Sí, no, la nueva muestra va a ser completamente distinta a la anterior, va a tener más material audiovisual, va a ser una experiencia más envolvente, que justamente una línea de recorrer el museo es la cronológica y otra es los justos entre las naciones. Vamos a ir viendo todo este proceso que llevó al Holocausto y cómo en cada etapa habían personas que sí nadaron contra la corriente, porque eso es lo que queremos básicamente transmitir, qué es lo que uno esperaría de la humanidad y qué es lo que los jóvenes se pueden llevar como lección para ellos, que les pueda servir para la vida. Muy cierto. Y vamos a seguir haciendo charlas en los colegios por Zoom y yendo a los colegios dentro de lo posible. Vamos a seguir en esa línea, porque esto de los Zoom ya llegó para quedarse. Tal cual, exacto. Y lo bueno es que podemos aprovechar
de que podemos aprovechar conocimiento y experiencias de otros países. Sofi, te veo con el micrófono abierto. Nada, decirles que bueno, que obviamente esto de que llegó el Zoom nos hace que también felices de dar más charlas con Shevet. Acérquense a Shevet, los que estuvieron acá, pregunten por otros temas, díganos qué temas les pueden interesar. La idea del museo es difundir el conocimiento sobre el Holocausto, pero para evitar que pasen otra vez cosas como dijo Michelle, ¿qué se llevan a la casa los niños? Datos los podemos encontrar, uno puede googlear y encontrar muchos datos, pero lo que estamos buscando es el aprendizaje más profundo, el que existen los bystanders y los upstanders, como dijo Beate, y que esperamos que cada vez seamos más upstanders y menos bystanders nosotros mismos. Muchísimas gracias, muy cierto. Y una última pregunta por ahí para Beate, ¿qué es lo que tiene de especial trabajar para el museo y impartir este tipo de conocimientos en Chile? Buena pregunta. Para mí fue un cambio bastante importante llegar de Yad Vashem al museo de acá con un público muy diferente, con muchos jóvenes. Yo allá trabajaba más bien con adultos europeos, y un desafío muy especial. Yo soy alemana, soy de otra generación, y adecuarme a ese grupo fue un poco difícil al principio, pero la verdad que yo he trabajado en Chile muchos años como profesora, así que no estaba tan alejada del grupo etario, ¿no? Pero son desafíos porque hay muy poco conocimiento acerca de la historia de los judíos, acerca de en qué creen los judíos, por ejemplo. Así que hay muchos trabajos, y es un trabajo que sigue, ¿no? Que uno no puede pensar que después de una charla de 2 horas uno cambió y inculcó ahora muchos valores, ¿no? Muy cierto. Bueno, muchísimas gracias por contarnos y por estar con nosotros hoy, Beate, al museo. Les recuerdo que, bueno, como vieron, este mes tuvimos 4 encuentros especiales, muy cargados de contenido, con muchísima calidad, que van a quedar grabados para que los puedan volver a ver, para que los puedan compartir. Y obviamente es un inicio, como dice Beate, hay que seguir educándonos en este tema. Y ya pronto, para el mes que viene, vamos a estar sacando nuevas actividades. Les agradezco a Beate una vez más, a los que se sumaron a Zoom, a los que están en Facebook también, que ahí están, felicitaciones, saludos a todos desde Bogotá, desde Argentina, hay mucha gente por ahí también saludando en Facebook, les mandamos un saludo a ellos también. Gracias al CIS, a B'nai B'rith de Chile y a Yad Vashem Costa Rica. Damos por terminado este curso. Muchísimas gracias por haber sido parte, y seguramente nos vamos a estar viendo en una nueva actividad para el mes que viene. Les recuerdo, uso estos minutitos últimos para recordarles que mañana tenemos una actividad a la misma hora que hoy, y vuelve el periodista Diego Uberman con un tema que es actual, James Bond y los judíos. Nos va a contar un poquito la relación que hay entre la película, el escritor y demás con el judaísmo. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes.